Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo espacio aquí en Cuba Información. Hemos estado participando en un importante encuentro en La Habana, el Coloquio Internacional Patria, en su cuarta edición, con más de 400 personas vinculadas a la comunicación social desde el punto de vista de la contrahegemonía comunicacional. Medios alternativos, medios públicos, personas que a título individual realizan una acción transformadora en redes sociales, sobre todo gente cubana, por cierto, cubanos y cubanas, que trabajan desde la isla muchas veces con muy pocos recursos para hacer llegar una voz distinta a la que ofrecen todas estas industrias del odio, de la manipulación, de la desinformación, que tratan de crear el desánimo en el pueblo cubano, que a las dificultades económicas provocadas por la guerra de Estados Unidos al país tratan de insuflar desesperación, que no haya futuro en sus mentes, en sus proyectos de vida. Bueno, pues frente a eso, tanta gente uniéndose en este coloquio patria. Y bueno, aquí traigo esta remera, pullover, camiseta, como se le quiera decir, que es un homenaje sin duda a la resistencia de Cuba, porque ese encuentro patria se convirtió en una especie, sin quererlo, en una especie de encuentro de solidaridad con Cuba. Además de muchas personas que no pertenecen al movimiento orgánico de solidaridad con Cuba, pero que hicieron solidaridad con Cuba y que se fueron muchas de estas personas a sus países con una gran agenda de solidaridad. Hay que hablar de Cuba, hay que hablar de sus dificultades, pero hay que hablar de la guerra a la que someten a este pueblo que un día decidió ser soberano. Y recibimos en las últimas semanas muchas noticias de las medidas que toma el gobierno de Donald Trump, este gobierno de corte neofascista, hay que decirlo. Medidas contra Cuba, medidas contra Venezuela, medidas contra el pueblo palestino, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las medidas contra migrantes de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Haití, más de 500.000 de personas a las que se le ofreció una salida, vamos a decir, humanitaria, el parole humanitario. Tenían 2 años para regularizar su situación, para conseguir un empleo, etcétera. Se les dio 2 años en la anterior administración. Bueno, pues ahora, con carácter retroactivo, saltándose a la torera cualquier legislación, cualquier sentido jurídico mínimo, el gobierno de Donald Trump dice que no, que aquello no vale, que lo que se firmó no vale, y que 500.000 de personas son personas ilegales, están fuera de la legalidad y que están sujetas a deportación. Y esto afecta de una manera directa a muchísimos, centenares de miles de cubanos y de cubanas. Curiosamente, esas personas a las que se animó para que fueran a Estados Unidos, a las que se hizo todo tipo de campañas contra el gobierno cubano, es decir, el culpable de que tuvieran que emigrar era el gobierno cubano, no eran las sanciones de Estados Unidos que destruyeron la economía del país, no, era el gobierno cubano. Pero ahora, una vez en Estados Unidos, cuando algunas de ellas, no vamos a decir todas, ni siquiera la mayoría, algunas de ellas aplaudieron al gobierno de Donald Trump, incluso sus familiares votaron por el gobierno de Donald Trump, ahora tienen la recompensa. La recompensa es que van a ser perseguidas, tratadas como lo peor de la sociedad, como delincuencia, como personas que han hecho actos delictivos, no, simplemente han emigrado de manera forzada. Es una emigración económica forzada por una guerra económica, y el que le engañó, ese cuerpo político de Miami, de los senadores cubanoamericanos que engañaron a muchas de estas personas, ahora les dan una patada y los van a tratar de deportar. Bueno, pues vamos a hablar de esto, de este y de otros muchos temas con nuestro analista y, a pesar de todo, amigo Lázaro Ramas. Muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno, ante todo, como siempre, bueno, retomamos el batazo, este programa que lo que pretende es eso, informar con la verdad y desmontar hasta donde sea posible, y conocemos las patrañas de los enemigos de la Revolución Cubana y del pueblo cubano. Entonces, ustedes que están ahí, que nos ven, pues merecen también nuestra amistad, nuestro abrazo y el reconocimiento a la actividad solidaria que tienen día a día con el pueblo cubano. Aquí estamos hablando de un individuo que efectivamente, de Tolosana, con una posición neofascista, con un vínculo, bueno, se ve en cada accionar cómo salta por encima de la legalidad, de las leyes, de lo firmado por la administración anterior, que parece mentira, debiera ser una continuidad, ¿no? En algunos casos sí, en algunos casos el Partido Republicano y el Partido Demócrata están muy imbricados, no se sabe cuál es la diferencia entre uno y otro. Sencillamente representan los grandes intereses monopolistas y hegemónicos de lo que es Estados Unidos, de la potencia imperialista global. Entonces, en este caso, realmente hay que ponerse en la piel de cientos de miles, esas casi medio millón de personas que corren el riesgo de ser deportados a sus países cuando vinieron efectivamente estimulados. Hay que ver las campañas que se hacen, particularmente contra 3 países. Han metido a Haití, bueno, tiene otra, socialmente tiene otra, digamos, otra narrativa, otra dificultad. Lo de Haití es punto y aparte, pero lo meten. Entonces la cuestión es que durante meses han estado Estados Unidos apretando la tuerca con sanciones, con medidas sobre Cuba, sobre Nicaragua, sobre Venezuela. Entonces, claro, si usted se arroga el derecho como potencia imperialista, hegemónica, de sancionar sin respaldo jurídico, o sea, violando la legalidad internacional, sanciona a un país como Venezuela, por ejemplo, a Nicaragua. Son los 3 países que están en el foco de mira del imperialismo de Estados Unidos a través del Departamento de Estado, la CIA, los sistemas de inteligencia de Estados Unidos, y son los países que están atravesados, o sea, Cuba, Venezuela, repetimos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, están atravesados en las pretensiones expansionistas de los Estados Unidos. O sea, es como un valladar, un muro que ellos tratan de vencer con eso, con sanciones. Entonces esas sanciones, esos bloqueos, ¿qué provoca? Provoca inmigración. Es que está obligada, inmigración obligada, porque pretende asfixiar a la gente. Ese es un acto verdaderamente criminal que viola el derecho internacional humanitario. Y por otra parte, la justificación es para controlar o disminuir o eliminar las migraciones ilegales, ¿no? Caramba. Y las otras de los otros países, porque no son solo esos los únicos países cuya la población, una parte de la población emigra a los Estados Unidos, que es la potencia hegemónica, la economía, la mayor economía del mundo, en fin, el capitalismo en su máxima expresión y esplendor. Entonces, este programa es un programa que pretendía eso, eliminar las migraciones ilegales y a su vez dar un estatus, digamos, un estatus legal a esas personas, o sea, 2 años para regularizar su situación. Claro, tenían que tener un patrocinador, no puede. Tienen que tenerse un patrocinador, y ahí hay un problema, porque se ha descubierto las investigaciones que lleva a cabo este señor Elon Musk, que había fraude. Una bolsa grandísima de fraude. Fraude, mucho fraude, corrupción, en definitiva, se convirtió en un gran negocio para unos pocos. Un negocio
que personas que no tenían vínculo familiar ni vínculo de ningún tipo con los potenciales migrantes, pues saltaban por encima de lo que estaban en lista de espera para ser aprobado o denegado, aprobado para permanecer en Estados Unidos ya de forma legal después de los 2 años. Es decir, que estaban cobrando entre 300 y 400 dólares para tener un... Saltarse la cola. Saltarse la cola, sí, tener un... Sí, saltarse la cola, así mismo. Y dejando de lado a personas que sí, verdaderamente, por cuestiones familiares, por razones verdaderamente humanitarias, pues debían acceder primero a ese beneficio. Pues no, se creó ahí un negocio enorme con bastante incidencia en personas que estaban entonces atrapados en un limbo, porque si no tienen una legalidad, pues son expulsados, y si la tienen ahora con esta ley, se van a ser expulsados también. Es decir, que ya personas que están legales, pues corren el riesgo ahora de ser expulsados para sus respectivos países. Bueno, hay que decir que dentro de este grupo, de estos 4 países que se podían acoger al parole humanitario, el privilegiado era el de Cuba, porque en estos 2 años que le daba esta posibilidad, esta figura, la gente cubana se podía acoger a la ley de ajuste cubano y ya el de 1 año obtener la residencia en Estados Unidos. Es decir, que era una solución que venía muy bien dentro del privilegio migratorio que siempre han tenido los cubanos y cubanas en Estados Unidos, les venía muy bien a esta comunidad. Bueno, pues esto parece ser que ha saltado por los aires y hay centenares, varios cientos de miles, 100 y pico mil creo que son, los cubanos y cubanas que están en peligro de deportación. Hay que decir que el sistema de sanciones continúa. Han sido 7 paquetes de sanciones desde la investidura de Donald Trump contra Cuba, aparte de reincorporar a Cuba en la lista de países supuestamente que patrocinan supuestamente el terrorismo, un nuevo golpe a las remesas, un nuevo golpe a los convenios médicos de Cuba en otros países. Bueno, ha habido 7 paquetes de sanciones. Pero es que ahora acaban de anunciar, el gobierno de Donald Trump, que impondrá aranceles del 25% a los países que compren el petróleo de Venezuela. Estamos hablando de que se vuelve otra vez, aparte de eliminar la licencia que le otorgaba a Chevron comerciar con Venezuela, parece que van de nuevo al bloqueo del petróleo venezolano.